Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, por estar en la casa del Señor en este domingo, el último día del año. Y quiero comentarles nada más que el último mensaje del año se convierte en el primer mensaje de una serie que vamos a estar hablando en estas próximas semanas. Así que quiero invitarle a que vaya a su Biblia y vamos a ir al primer libro de Samuel. Está en el Antiguo Testamento, en primero de Samuel, primer libro de Samuel, y vamos a leer el capítulo 17. Y aunque la historia es muy conocida, porque estoy seguro que al leerla todos vamos a recordar de qué se trata, déjeme decirle que hay detalles en esa historia impresionantes que nos van a mostrar qué es lo que podemos hacer al momento de enfrentar la adversidad. Muy bien, el tema de esta serie que vamos a tratar es enfrentando la adversidad, y es el tema del mensaje, de este primer mensaje, primer libro de Samuel, si es tan amable. Y para los que nos visitan, ¿verdad? Tal vez les comparten unas Biblias aquí atrás, me pueden ayudar ahí para compartir una Biblia con ellos. Primero de Samuel, capítulo 17, aquí al frente, si pueden traer a los demás, hay asientos todavía libres. Si usted puede venir hasta aquí al frente y sentarse hasta aquí, hay asientos. Muy bien. Quiero invitarle a que vaya a primero de Samuel, capítulo 17, y vamos a leer los primeros versículos. Aunque vamos a estudiar todo el capítulo o gran parte del capítulo, quiero darle lectura a los primeros versículos. Si usted tiene su Biblia allá a la mano, la Biblia dice en el versículo 1: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Suco, que estaba en Judea, y acamparon entre Suco y Azeca en Efademín. Pero también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Y salió entonces del campamento un filisteo, un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y tenía un casco de bronce y su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de 5,000 siclos de bronce. Versículo 6: sobre sus piernas traía grebas de bronce y una jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros a un hombre que tenga las agallas para venir a pelear contra mí. Versículo 9: y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y el versículo 10 dice: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Muy bien, les dije que en esta noche vamos a estudiar o vamos a aprender acerca de enfrentar la adversidad. Déjeme decirle que todo inicio se convierte en un desafío que necesita ser enfrentado. Pero en el inicio de un nuevo año no podemos dejar de tener esa clase de incertidumbre que muchas veces viene a nosotros. Preguntas como: ¿qué va a pasar conmigo en este año? O ¿qué voy a hacer con las situaciones que estoy pasando? ¿Qué voy a hacer con las cosas que estoy viviendo? ¿Qué nos va a deparar el futuro? ¿Qué vendrá? ¿O cómo nos irá? Todos tendemos a pensar en esa incertidumbre que viene a nuestra mente, especialmente cuando un año está por iniciar. Pensamos en lo que nos dejó el año, y tal vez usted ya tiene su chiva, ¿verdad? Y su burra negra y su yegua blanca y una buena suegra, pero aunque esas cosas puedan venir a nuestra mente, déjeme decirle que lo importante que debemos preguntarnos es: ¿qué va a pasar con nosotros en este año? ¿Qué adversidades vamos a enfrentar? Hermanos, como cristianos,
En este inicio de año somos llamados usted y yo a conquistar las barreras que existen entre quienes somos y quienes Dios quiere que usted y yo seamos. Eso es lo que Dios espera. Nuestra meta en realidad es sobrepasar lo que soy hoy y convertirme en la persona que Dios quiere que yo sea el día de mañana. Note lo que la Biblia dice en Romanos 8:37, y para los que nos visitan, todos los versículos que voy a usar están en las notas que les dieron. El único pasaje que no está allí es 1 de Samuel capítulo 17. Pero note lo que dice Romanos 8:37. Antes, dice el apóstol Pablo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El apóstol Pablo desde ya declara que en medio de cualquier adversidad que usted y yo podemos enfrentar en este año y en cualquier año que inicia, usted y yo somos más que vencedores. Y literalmente esa frase, más que vencedores, significa una victoria decisiva, significa conseguir una magna victoria. O un comentarista hacía una palabra, somos hipervencedores. Y aquí tenemos una de las historias impresionantes en el Antiguo Testamento. Una batalla épica que estoy seguro que todos en alguna ocasión hemos escuchado de ella. La batalla entre Israel y los filisteos. La batalla entre David y Goliat. En alguna ocasión todos hemos escuchado. Pero no importa si esta historia podemos leerla cientos de veces, siempre hay detalles que captan nuestra atención. Siempre hay cosas que puedan enseñarnos cómo usted y yo podemos enfrentar la adversidad. La historia es simple: dos ejércitos, uno en un monte, el otro en el otro monte, y en el valle un hombre que se para y desafía a gran voz al otro ejército. La historia es simple, pero más que una guerra de dos ejércitos, en sí, esta historia es la representación del bien contra el mal. Eso es lo que representa la historia. La representación de una pelea entre lo pequeño y lo grande. Eso es lo que representa la historia. La representación de la historia es más o menos como que el Chapulín Colorado peleara contra Godzilla. Eso es lo que representa la historia. Los personajes de la historia son épicos, al igual que su lucha. Pero hay tres términos que captan mi atención y que yo quiero compartir con ustedes. Tres términos que el relato nos da acerca de ese gigante del cual estamos hablando, un hombre llamado Goliat. Esos términos de los cuales quiero platicar con ustedes describen no solamente quién él era, sino el papel que jugó en la historia. Mira el primer término ahí en sus notas. En primer lugar, el primer término que aparece ahí en sus notas es su altura. La primera cosa que llama nuestra atención es su altura. El versículo 4 de 1 de Samuel 17 dice que este hombre era un paladín y que medía 6 codos y un palmo. Mire, en aquella época un codo medía aproximadamente 46 centímetros y un palmo aproximadamente 23 centímetros. Es decir, que la estatura de este hombre era casi de 3 metros de altura. En las escrituras no se menciona mucho de la estatura de las personas, pero en realidad la Biblia nos habla de que hubieron personas de gran estatura, de hombres grandes, guerreros. Por ejemplo, uno de los soldados de David mató a un hombre así. Uno de estos soldados de David, llamado Benaías, él mató a un egipcio, dice la Biblia, de gran tamaño. Mire lo que dice Primera de Crónicas 11:23. El mismo, refiriéndose a Benaías, venció a un egipcio. Escuche la estatura de este hombre: un hombre de 5 codos de estatura. Y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor, mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. Vemos a un soldado de David matando también a otro hombre de gran estatura. Pero en Deuteronomio 3, versículo 11, se nos menciona un rey que también era de gran estatura. El rey Og de Basán era uno de los pocos refaítas, que literalmente esos eran los gigantes de aquella época, que aún quedaban. Y él tenía una cama de hierro de 4 metros y medio de largo por 2 de ancho. Y la cama todavía se encuentra en Rabá de los amonitas. Así que, hermanos, tendemos a pensar que la estatura no es importante, pero en esta batalla la estatura sí fue importante.
porque este hombre imponía presencia con su tamaño. En aquel tiempo la estatura promedio de los hombres era de 1,5 metros. ¿Se imagina un hombre medir 3 metros? Pudo haber infundido temor, que fue lo que hizo. No solamente su estatura, sino también su tamaño, su peso. Algunos consideran que Goliat pesaba más o menos como 180 a 230 kilos, que equivale más o menos a 400 y 500 libras. Su altura fue un aspecto importante. Pero nota en segundo lugar. En segundo lugar, no solamente su altura fue importante, sino que su aspecto fue importante. El versículo 4 lo describe como un paladín. Ahora, esa frase, ese título o esa descripción de paladín, aunque literalmente significa el hombre entre dos, eso significa la palabra paladín. Los expertos en el idioma hebreo afirman que paladín era un soldado de las fuerzas de choque, un hombre que estaba al frente de la batalla. De allí, escuche bien esto, de allí que dos traducciones, la Nueva Traducción Viviente, traduzca este versículo como un campeón filisteo, o la Palabra de Dios para Todos lo describa como un famoso guerrero de Gat. Esa palabra paladín, así es como estas dos versiones la describen. Y por si fuera poco, su tamaño, su aspecto, este hombre para vencer, la Biblia nos describe su armadura. Nota el versículo 5, dice que tenía un casco, que tenía una especie de malla encima de su cuerpo, que tenía una lanza, que tenía una espada, todo su armamento. Un escritor decía que para protegerse los golpes, este hombre usaba una túnica formada como las escamas de un pez. Era algo impresionante en aquella época. Tenía protectores en las piernas. Todo su cuerpo estaba literalmente protegido. Mire, incluso el rey Saúl, dice la Biblia, que cuando David quiso enfrentar al gigante, él le advierte su poder y su aspecto. Mire el capítulo 17, ahí donde está usted. Pero vea conmigo el versículo 32 y 33 de ese mismo pasaje. El versículo 32 dice: y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Pero ahora note las palabras del rey. El rey Saúl, deteniendo a este muchacho que quería ir a pelear con el gigante. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho, y nota esta frase, y él un hombre de guerra desde su juventud. Su altura, su aspecto, impresionantes. Pero en tercer lugar hay otra descripción que llama mi atención, y es el reto o su reto, el reto que lanzaba. El versículo 8 dice que él se paraba y desafiaba al ejército de Israel. ¿Se imagina a este hombre inmenso, un hombre grande, incluso con aspecto monstruoso, que llegaba caminando, e incluso usted puede sentir cuando ese hombre iba pisando, usted podía sentir sus pisadas, usted puede darse cuenta de lo que eso significa. Y frente a usted tiene al que ruge sus amenazas ante el ejército. Todo el mundo estaba, dice la Biblia, atemorizado. Incluso su rugido hacía que el pueblo se paralizara. ¿Se imagina qué sonido tendría la voz de un hombre con ese aspecto y con ese tamaño? Alguien lo describió como que su rugido era capaz incluso hasta de sacudirle el alma a otra persona. Bueno, definitivamente era un sonido que tendría el propósito de infundir terror. Y eso fue precisamente lo que logró. Mire conmigo el versículo 11, por favor. Siempre del capítulo 17. Versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Subraye eso, por favor. Y mire también el versículo 24 de ese mismo pasaje. Versículo 24. Y todos los varones de Israel que venían o que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran miedo. En dos ocasiones se describe el terror que el pueblo tuvo. Así que el sonido de su voz, el reto que lanzaba, el rugido que hacía era impresionante. Y ese reto consistía en algo simple. Él se para enfrente de todos y dice: manden ustedes a uno que venga y pelee conmigo. Básicamente esto era algo común en aquella época.
era enfrentar a un hombre de aquel ejército y enfrentar a un hombre de este ejército. Así se evitaban la muerte de muchos. Iba a morir solamente uno. Y ese uno era el representante legal del otro pueblo. Si ustedes nos ganan, nosotros vamos a ser sus siervos. Si nosotros o si yo les gano, ustedes van a ser nuestros siervos. Esta clase de encuentro era común en aquella época. Se llamaba un combate singular, uno a uno, cuerpo a cuerpo. Algo que Goliat era especialista en eso. Y si el rugido de su voz no era suficiente para intimidarlo, este reto lo hacía, dice el versículo 16, durante 40 días, 2 veces por día. Es decir, que los israelitas en la mañana escuchaban el rugido de este hombre y en la tarde también escuchaban el rugido. La misma historia. Manden a uno a pelear conmigo. Si yo les gano, ustedes nos sirven, y si ustedes nos ganan, nosotros les vamos a servir. Bueno, 3 aspectos que describen al contrincante, pero en la Biblia también se nos presentan que hay 3 términos o 3 cosas que describen a David. Y estas son importantes para que usted y yo podamos imitarlas. En primer lugar, la Biblia nos habla de su convicción. David era un hombre o un muchacho de convicciones. Para enfrentar con gozo, hermanos, el futuro, usted necesita tener convicción. ¿Alguna vez se ha preguntado en qué cree usted firmemente? Porque lo que cree usted firmemente es lo que va a defender. Eso se llama convicción. Recuérdese que si usted no sabe hacia dónde va, usted no sabe a quién va a dirigir, ni quién viene detrás de usted. ¿Cómo usted va a poder guiar a otros si usted no sabe a dónde usted va? Necesitamos tener en claro 2 cosas: quiénes somos y hacia dónde vamos. Usted tiene que tener en claro 2 cosas: quién usted es y hacia dónde usted se dirige. Bueno, David sabía quién era. Él preguntó con toda convicción en el versículo 26 de ese pasaje. Si usted puede ir conmigo al versículo 26. ¿Quién es este incircunciso? Dijo, refiriéndose al gigante, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Él sabía quién era. Lo que esa perspectiva dice de David nos habla de sus convicciones, lo que él creía, lo que él tenía firme. Muchos de los que observaban ahí veían al gigante y sin embargo David lo vio como un simple mortal. David lo vio como alguien a quien podía vencer. El pueblo lo vio como alguien que los estaba venciendo. Sabía que no estaría solo cuando enfrentaría a Goliat porque Dios era quien peleaba por él. Él vio su situación desde el punto de vista como Dios lo ve. Eso se llama convicción. Mirar las circunstancias, hermanos, imposibles desde el punto de vista de Dios nos ayuda a poner a nosotros nuestra vida en la perspectiva correcta. Los problemas que vamos a enfrentar, las adversidades que podemos vivir. Y una vez que identificamos la adversidad, usted y yo vamos a poder enfrentarla correctamente. Y fue debido a sus convicciones que estuvo dispuesto a hacerle frente al gigante. Mira el versículo 32. David le dice al rey: no te preocupes, tu siervo, o sea yo, voy a ir a pelear contra este hombre. David va a decirle esto, escuche bien, David va y le dice esto al que era más apto para pelear contra el gigante. No solamente porque era el rey de Israel, él era el responsable de ir y luchar también, sino también porque recuérdese que Saúl era un hombre de gran estatura. La Biblia dice que Saúl veía por encima de los hombros a todo el pueblo, es decir, era un hombre grande. Pero este hombre grande fue a quien David le dice: mira, no te preocupes, yo voy a ir a pelear por ustedes. David no entendía cómo el rey estaba atemorizado y cómo el rey no hacía nada. Bueno, eso nos habla de firmes convicciones. Son necesarias, hermanos. En este año nuevo son necesarias tener firmes convicciones. Ahora, en segundo lugar, vean la segunda palabra que capta mi atención en este pasaje, y es su valentía. La valentía de David sobrepasó incluso a la de sus hermanos mayores. Recuérdese que David era el menor de 8 hermanos. El versículo 28 del capítulo 17 dice lo siguiente: oyendo hablar Eliab era el hermano mayor de David.
Él estaba atemorizado como el resto del ejército. Era un soldado y estaba atemorizado como el resto del ejército. Así que al escuchar a David, este hombre, incluso del ejército, incluso a la del rey, porque para enfrentar lo que tengamos delante necesitamos valor. Él sobrepasó a la valentía de sus hermanos, él sobrepasó la valentía del rey. Miren lo que dice el Salmo, y déjenme hacer una observación aquí. Todos los salmos que voy a leer y que están allí en sus notas, todos los salmos fueron escritos por David. Todos los salmos que voy a leer fueron escritos por David. Nota el versículo, el capítulo 31, versículo 24 de los salmos, dice: escuche bien las palabras de un hombre que enfrentó a un gigante. Así que sean fuertes y valientes ustedes los que ponen su esperanza en el Señor. David tenía convicciones fuertes porque su esperanza estaba en el Señor. Nota el capítulo 27, versículo 14. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Y estas palabras fueron dichas por un hombre que enfrentó a un gigante. David tuvo el valor para enfrentar a un oponente que tenía el doble de la ventaja, toda la ventaja para ganar. Por encima de él podía pasar sin ningún problema. Y si no conociéramos la historia, si usted y yo no conociéramos el final de la historia, definitivamente que ninguno de nosotros hubiera dicho que este muchacho iba a salir vivo de ahí. David no era el favorito para ganar la pelea, pero su valentía nos da una lección a nosotros. Ahora, note en tercer lugar, la tercera palabra que capta mi atención de esta historia es su seguridad. En medio de todas las burlas y las risas y las piernas temblando de todos los soldados, las miradas incrédulas, se levanta un muchacho para hacerle frente a su adversario. Todos pensaban lo peor, hasta probablemente, mire, al escuchar la historia y al entender lo que estaba pasando, hasta probablemente ya habían encontrado el lugar donde iban a ir a enterrar a David. Dijeron: este no va a salir libre de esta. Ya habían hecho todo. Pero, como todo soldado comúnmente que llevaban a la guerra, muerto a la tumba. Pero note el versículo 38 del capítulo 17. El versículo 38 dice: y Saúl vistió a David con toda su armadura. Note que la seguridad de este muchacho no estaba en lo que él usaba. Cuando el rey vio su convicción, cuando el rey vio la determinación que este hombre tenía, le ofreció lo que necesitaba. ¿Y qué es lo que todo soldado necesita para ir a la guerra? Su armadura, sus armas, algo para protegerse. Todo soldado necesita esto para ir a la guerra. ¿Y qué hizo Saúl? Bueno, el versículo 38 dice que él puso el casco sobre su cabeza. El versículo 38 dice que él lo armó con la coraza que iba a defender su pecho. El versículo 39 dice que puso un cinturón en su espalda y amarró su espada para que él fuera. Y a pesar de todo eso, su confianza no estaba allí. Su confianza, su convicción, su seguridad no estaba en lo que él usaba. Así que, mire, al entender estas 6 cosas, déjeme darle a usted 4 principios rápidamente. 4 principios que usted y yo podemos tomar para nosotros y hacer nuestros en este año que inicia, cuando de enfrentar la adversidad se trata. 4 principios que usted y yo podemos hacer nuestros. Mire el primero, si es tan amable, ahí en sus notas. En primer lugar, el primer principio que aprendemos de la vida y de la historia de este hombre cuando de enfrentar la adversidad se trata es: no permita que otros lo desanimen. No permita. Usted está a punto de cumplir o de proponerse. Usted está a punto de escribir sus propósitos. Y sea cuales que estos sean, no permita que otros lo desanimen. Simple. Mire, cuando estamos a punto de iniciar algo, déjeme decirle que todos tratan de ver las cosas en las cuales usted no va a lograr lo que usted se está proponiendo. Este año quiero comprar un carro. Alguien le va a decir: pero están muy caros.
Este año voy a comprar una casa, pero no vas a poder. Este año voy a bajar de peso, pero comes de más. Todos van a tratar de estorbarle a usted, ¿verdad? Y de decir, mira, esto no vas a poder lograrlo. No permita que otros lo desanimen. No sé si alguna vez usted ha decidido hacer algo importante, algo grande, solo para ver cómo otros dudan que usted va a poder lograrlo. Mire, recuerda que cuando comenzó usted a venir a la iglesia, ¿usted se recuerda cuando usted comenzó a venir a la iglesia? Cuando usted decidió buscar de Dios, cuando usted decidió cambiar su vida, más de alguien le dijo, ¿y tú ahora a la iglesia? Hombre, vas a dar fuego ahí cuando entres. Se va a caer la silla o cualquier cosa. Bueno, mire, todos nos hemos llenado de críticas en alguna ocasión, de burlas, buscando desanimar a nosotros de lo que queremos proponernos. Cuando de enfrentar desafíos se trata, cuando de enfrentar la adversidad se trata, escuche bien, no permita que nadie lo desanime para usted continuar. Note la reacción de Eliab. Recuérdese que Eliab era el hermano mayor. No sé cuántos de aquí son hermanos mayores, pero el hermano mayor siempre es el que se espera que anime al hermano menor, ¿no es así? Y si usted no lo animaba, su mamá le pegaba a usted para que lo animara de verdad al otro, ¿sí? Pero el hermano mayor siempre es el encargado de animar a los que están abajo de nosotros. Bueno, Eliab no fue así. Era el hermano mayor de David, pero cuando escuchó que éste hizo preguntas con respecto a qué le iban a dar al que venciera o qué iba a pasar, bueno, la Biblia dice que él se molestó en el versículo 28. Su reclamo fue, ¿para qué has venido hasta aquí? Es decir, ¿por qué estás aquí? Lo que eres es un chismoso, veniste a ver la pelea nada más. Bueno, en fin, podemos estar más que seguros que no siempre aquellos que están cerca de nosotros nos van a apoyar en lo que usted se proponga en este año. Bueno, de hecho, algunas veces todo lo que sabremos que harán es burlarse de nosotros o desautorizarnos en lugar de animarnos y apoyarnos. Este era el momento en el que David más necesitaba el apoyo de otros. Pero en su lugar, lo único que encontró en todo el pueblo fueron enojos, burlas y reclamos, especialmente por su hermano mayor. Mire, en una historia parecida, recuérdense que Nehemías era el hombre que Dios usó para reconstruir el muro, para reconstruir el templo y para reconstruir una ciudad completa. La ciudad había estado tirada por muchos años y Dios usó y escogió a un hombre llamado Nehemías para reconstruirla. Pero si usted conoce la historia, sabe que cuando la ciudad o cuando el muro estaba a la mitad, Nehemías también tuvo 3 oponentes, 3 hombres que venían y se burlaban de él. Y note una de las burlas de estos hombres. Y dígame usted, si alguien no le hubiera dicho esas palabras a usted se hubiera enojado. Mire lo que dice Nehemías capítulo 4, versículo 3. A su lado estaba Tobías, el amonita, este fue uno de los adversarios, que dijo lo siguiente: para colmo, dijo Tobías, miren el muro que están construyendo. Hasta una zorra lo puede echar abajo si se sube arriba de él. ¿Qué estaba haciendo él? Burlándose. ¿Ese muro ustedes creen que va a resistir? No, hombre, si un animalito se sube, se va a caer. Esas son las burlas que usted y yo vamos a recibir cuando nos proponemos hacer cosas. ¿Sabe por qué otros quieren desanimarlo a usted de las cosas que usted se propone hacer en cada año nuevo? Bueno, la respuesta es simple. Porque ellos no se sienten capaces de lograr nada de lo que se propongan en la vida. Y esto fue precisamente lo que Eliab estaba pensando. Recuerde que todo el pueblo estaba atemorizado. Y recuérdese que el temor es como la pólvora, se esparce rápidamente. Todo el pueblo tenía miedo. Eliab reclamaba: ¿cómo David puede tener valor para enfrentar a un gigante si todos los que somos soldados estamos aquí en la trinchera, amontonados, con temor? Recuérdese aquel dicho famoso que dice que el león juzga por su condición. Alguien dijo: no escuches al desánimo que te dice no luches, ni al fracaso que te dice no lo intentes. Solo escucha a Dios que te dice no te rindas.
Y esas son las palabras que usted y yo debemos grabar en nuestro corazón. Esto debe de ser lo que rija nuestras vidas en este inicio de año. Mire lo que el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. También nos alegramos, dice el apóstol Pablo, al enfrentar pruebas y dificultades que probablemente usted y yo las vamos a ver. Porque sabemos que cada una de ellas desarrollan resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. A David ni siquiera el rey lo pudo desanimar porque lo intentó. El rey lo intentó. Mira el versículo 33, dice: mira, tú no vas a poder ir porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde que era un muchacho como tú. Ni siquiera el mismo Goliat lo pudo desanimar al enfrentar su desafío. Mira el versículo 42, dice: y cuando el filisteo miró y vio a David, escuche bien, cuando David estaba enfrente de este hombre, le tuvo en poco. ¿Qué significa eso? Burla, desánimo. Mire lo que dice el versículo 42. Porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo acaso perro para que vengas conmigo, para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y yo daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Nada, hermanos, nada de lo que pudo escuchar detuvo el corazón de este hombre. Porque este hombre sabía que él tenía la victoria dentro de sí. Mire, el doctor David Jeremiah escribió un libro titulado Vencedores, y en ese libro él dice lo siguiente: cada vez que quieras hacer algo grande para Dios, prepárate para ver cómo alguien te presenta todas las razones por las que vas a fracasar. Muchas veces las críticas vienen de aquellos que no tienen la valentía para aceptar ellos mismos un desafío de esa categoría. Al parecer, lo que piensan es que si ellos no van a poder, tampoco quieren que tú puedas. Primer principio: no permita que nadie lo desanime de lo que usted va a proponerse. Ahora bien, en segundo lugar, nota el segundo principio que vamos a ver. Les dije 4 rápidamente. En segundo lugar, el segundo principio es: confíe en Dios con todas sus fuerzas. Confíe en Dios con todas sus fuerzas. ¿Se ha dado cuenta que tendemos a poner nuestra confianza en toda clase de cosas? Descansamos en la lectura del horóscopo y ahí es donde usted deposita su confianza. En los astros o en cualquier cosa superficial que podemos tener, un amuleto, una medallita, cualquier cosa en lo que usted pueda depositar su confianza. Hoy en día toda clase de rituales se hacen especialmente en esta época, y si usted se recuerda, ya se los he contado en alguna ocasión. Rituales como tirar las maletas por la ventana, barrer la casa el primer día del año. Bárrala todos los días, hermano, no solo el primer día del año. Rociar agua por toda la casa para que los malos espíritus se vayan. Y la gente descansa su confianza en eso. En este año que inicia, hermanos, ¿en qué tiene usted su confianza? Mire lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor, subraya esto por favor, con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará el camino a tomar. Ahora note que hay 2 palabras que inician estos 2 versículos. En primer lugar dice: confía en el Señor. Y esa palabra confía literalmente quiere decir: aférrate a Él con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas. Algo que con honestidad es algo que debemos de hacer en este año que inicia. Aferrarnos a Dios con todas nuestras fuerzas. Nos aferramos a tantas cosas que al final no nos dan seguridad. Y la estabilidad de nuestra vida queda en vacío. Iniciamos confiando en Dios plenamente. Pero hay otra palabra con la que inicia el versículo 6. Dice: busca todo lo que haga. El versículo 5 dice: confía en el Señor y no dependas. No dependas. Y esa palabra tiene que ver con poner todo mi peso sobre algo que pueda soportar todo mi peso.
Cuando confiamos en Dios, estamos descansando en Él completamente, estamos confiando en Él. Sin embargo, Él sabe, hermanos, qué es lo mejor para nosotros. Incluso la Biblia dice que Él juzga mejor que nosotros, y eso es algo que debería de alentarnos a confiar en Él. Debemos confiar en Él completamente en toda decisión que tomemos, en todos los desafíos que enfrentemos, en cualquier adversidad que estemos pasando. Mira lo que dice el Salmo 27. Y estas palabras fueron escritas por un hombre que venció a un gigante. Unos confían en sus carros de combate, otros confían en sus caballos, pero nosotros, dice David, confiamos en el nombre del Señor, nuestro Dios. Mire, David hace alusión porque en aquel tiempo el poder militar de una nación se medía en cuántos carros y cuántos caballos una nación podía tener. Cuando iban a la guerra, tan fuerte era el ejército, era por la cantidad de carros y la cantidad de caballos que el ejército podía tener. Pero David, siendo él un guerrero, no ponía su confianza en estas cosas. Él dice, confía en Dios, en el Señor, nuestro Dios, para obtener la victoria. Note que en esta de muchas batallas David peleó, y a pesar de eso él no confió en su armadura. A pesar de eso, cuando le dieron la espada, él más bien escogió un palo, una honda y unas piedras. David no tenía poder alguno ni chance de ganar este combate, pero él sabía que su poder estaba en el Señor. Básicamente, su valentía era producto de su fe en Dios. Tampoco él confió en sus armas. ¿Se imagina la clase de armas que este muchacho llevó y tenía en su mano para enfrentar al gigante? El versículo 40 dice que había un cayado en su mano, versículo 40. Después de quitarse la armadura, la espada y todo lo que él tenía, versículo 40, y tomó su cayado, que era una especie de vara que usaban los pastores de ovejas. Es decir, que las armas que este muchacho tenía era el típico general que usaban los pastores de ovejas. Un cayado, una honda y unas piedras. Instrumentos simples que todo pastor de ovejas de aquella época usaba. Pero no deje que la simpleza, escuche bien, de sus armas o de sus instrumentos le haga a usted pensar que no eran tan útiles. Recuérdese que con esas mismas armas David ya le había hecho frente a animales salvajes que venían a quererse comer las ovejas de su papá. En el versículo 34 de ese mismo pasaje dice: David respondió a Saúl, mira, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, ¿qué dice? 34, tomaba algún cordero de la manada, yo salía de él y lo hería, lo libraba y lo mataba. Es decir, fuese león o fuese oso, yo le hacía frente. No subestime, hermanos, lo que tiene a la mano para hacer para Dios. No subestime lo que tiene a la mano para hacerle frente a la adversidad. Cuando su confianza está plenamente en Dios, usted puede vencer con un palo, una honda y unas piedras. David solo hizo 2 observaciones acerca de Goliat, y cada una de ellas hacía referencia a Dios. En 2 ocasiones David habla acerca del gigante, y en cada una de esas 2 él hace referencia a Dios. Mira el versículo 26 del capítulo 17, versículo 26. La Biblia dice: porque ¿quién es este filisteo incircunciso, referencia a Goliat, que ha provocado a los escuadrones del Dios viviente? Referencia a Dios. Ahora mira el versículo 36. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Dice, y este filisteo incircunciso será como ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Mire, lo mejor que podemos hacer cuando enfrentamos la adversidad es quitar nuestros ojos de ella y ponerlos en Dios. ¿Se da cuenta la referencia que este hombre hace? La referencia que este hombre hace acerca del gigante. Todo el tiempo hacía referencia acerca de su Dios. Mire, Max Lucado escribió un libro que se llama Enfrentando los Gigantes, y en su libro él dice, refiriéndose a esas palabras de David, que esto era un comentario chabacano
relacionado con Goliat, sin preguntas acerca de las aptitudes de Goliat o de su edad. David no pregunta sobre su clase social o su coeficiente intelectual. David no pregunta nada sobre el peso de su lanza. Es más, David no escribió este libro, fue alguien más que lo escribió por él. David no pregunta nada de eso. David, dice él, no pregunta ni siquiera el tamaño de su lanza o el tamaño de su escudo. David no piensa sobre en cuánto es la inclinación de la colina donde iba a estar parado para pelear con él. Nada absolutamente. Él solamente piensa en Dios. Y eso es lo que el Salmo 56, 2 al 4 dice. Todo el día, dice David, mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Versículo 3, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré que me pueda hacer el hombre. En medio de la adversidad, hermanos, podemos confiar en Dios. Y hablando de esa confianza, alguien afirmó que está bien que usted hable a Dios acerca de las cosas que le pasan, de los problemas que a usted le pasan. Pero es bueno, dice este escritor, hablarle a los problemas acerca del gran Dios que usted tiene. Gran Dios, grandes problemas. A sus grandes problemas, cuéntele cuán grande es su Dios. El Salmo 91, también escrito por David, él dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien yo voy a confiar. Ahora, note el tercer principio. En tercer lugar, déjeme darle otro tercer principio que usted y yo podemos aplicar cuando nos toca enfrentar la adversidad. En tercer lugar, medite sobre sus victorias pasadas. Mire, hemos hablado aquí muchas veces que el pasado nos detiene, nos estorba. Es más, en su condición de rey, Saúl pudo haber negado que David aceptara ir a pelear con este gigante. Recuérdese que era un muchacho David, él iba a ser presa fácil. Ni todos los hombres de guerra querían ir a pelear, pero David sí. Y Saúl, siendo el rey, él pudo haber impedido esto. Pero al escuchar el testimonio de David, Saúl estaba convencido de que David podía ir a hacerle frente. Note que el versículo 36 y 37 que ya leímos, David habla de las peleas con el oso, con el león y cómo Dios lo había librado. Pero quiero que subraye algo importante ahí. David nunca exclamó: yo puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo. En ninguna parte usted ve que él diga o que dice allí: yo puedo hacerlo. No vemos ninguna muestra de arrogancia, sino confianza y seguridad en un Dios que había estado en su pasado. Y como Dios había estado en su pasado, también Dios iba a estar en su futuro. ¿Sabe? El problema con los seres humanos es que creemos que Dios fue bueno con nosotros en el pasado, pero ¿quién sabe si a lo mejor nos va a ayudar en el futuro? ¿Quién sabe si a lo mejor va a estar con nosotros? Lo que David simplemente hizo fue indicarle cómo Dios lo había ayudado antes y cómo Dios podía hacerlo ahora. Él encontraba en el Señor su valor. Sus victorias del pasado lo hacían sentirse seguro en el poder de Dios para vencer la adversidad que estaba a punto de enfrentar. Les dije, no es bueno vivir en el pasado, no es bueno quedarnos allí, pero es bueno ver lo que Dios hizo con nosotros atrás. No para vivir en eso, pero sí para luchar y confiar y tener la certeza que si Dios estuvo en nuestro pasado, Dios también va a estar en nuestro futuro. David le recordó al rey que así como Dios había estado, Dios iba a estar también. Él también iba a estar en su futuro. Y constantemente tendemos a pensar que Dios nos ayudó atrás, pero nos va a dejar adelante. Vivimos en esa incertidumbre de qué va a pasar. Mira lo que dice el Salmo 32:8, también escrito por David. El Señor dice: te guiaré, dice el Salmo 32:8, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Mira, interesantemente, todos los verbos descritos en este versículo están en tiempo futuro. Te guiaré, te aconsejaré, velaré por ti.
El escritor F. Meyer decía que la presencia de Dios siempre está apreciablemente más cerca cuando las inundaciones aumentan. Note esas tres preciosas promesas, dice este escritor. Te voy a instruir, te voy a enseñar, te voy a guiar. No espere el fuerte tirón de la broca o la brida, dice este escritor. Pues deje que el amor impulse e inspire cuando usted sienta sus movimientos. Mira lo que dice Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes, dice Jeremías, el profeta, que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Es decir, que conoce el Señor el futuro y los planes para nosotros, y sus planes son buenos, están llenos de esperanza. Mientras el Dios que conoce el futuro va con nosotros, usted y yo podemos estar confiados, seguros. Eso significa que vamos a vivir de acuerdo a su voluntad. Ahora, lo que no significa que no vamos a enfrentar problemas. Vamos a enfrentarlos. Vamos a enfrentar adversidad. Pero significa que Dios va a ayudar a nosotros a llegar a un final glorioso, tal y como lo hizo con David al enfrentar la adversidad. El Salmo 45 dice lo siguiente: oh Señor mi Dios, un salmo también escrito por David, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No puedo ni siquiera contarlos, dice él. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. Dios llenó con gozo y paz al salmista cuando él dice: no puedo ni siquiera contar todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Usted y yo podemos confiar en la misericordia de Dios por medio de Cristo. Muchos son los beneficios que podemos obtener. Ahora, note el último principio que vamos a ver en esta hora, hablando acerca de enfrentar la adversidad. En cuarto lugar, para enfrentar la adversidad, hágale frente a los desafíos futuros. Hágale frente a los desafíos futuros. Mire, es típico, escuche bien esto, porque es típico de los seres humanos tratar de huir de sus problemas en lugar de enfrentarlos. Yo no sé si usted está aquí en este país huyendo de algún problema que pasó en su país. Déjeme decirle que esa no es la mejor opción. Los problemas nos encuentran donde sea que estemos. Al final de todo, usted y yo nos vamos a dar cuenta que nuestros problemas eran mejores atletas que nosotros porque corrieron más rápido, nos alcanzaron. No importa dónde usted se vaya, ellos van a correr más rápido que usted. Lo van a alcanzar, corrieron más fuerte y lo van a alcanzar. Mire, hay gente que en lugar de tratar de huirse de sus problemas, tratan de ahogarlos en el alcohol, y es la gente que toma para olvidar los problemas. Y al final de todo se dan cuenta que los problemas pudieron nadar y salieron a la luz, y los problemas nos van a alcanzar. Mire, lo mejor que podemos hacer, hermanos, con la adversidad es enfrentarla. Todo pueblo, incluyendo al rey, estaba escuchando el rugir de Goliat por 40 días, 2 veces por día. Esto era algo que no podía desapercibido. Esto era algo que había enfadado a cualquiera. Este hombre gritar durante 40 días, 2 veces por día. Pero a pesar de que todos estaban enfadados del grito, escuche bien, nadie hizo nada. Nada. Cualquiera que sea lo que enfrentamos, hermanos, problemas familiares, problemas de trabajo, problemas económicos, cuando no puede encontrarle una respuesta o una solución, debemos en primer lugar evitar sentirnos ansiosos por los problemas. Los problemas son tan terribles que incluso pueden hacernos perder el sueño. No sé si se ha dado cuenta, pero hay 2 momentos principales en el día en el que usted piensa más en sus problemas. Número 1, cuando se levanta. Y número 2, cuando se acuesta. Todos los días. David tomó pasos de acción y lo que hizo fue simple, fue y enfrentó, versículo 40, lo que tenía que enfrentar.
Y tomó, dice la Biblia, su cayado en su mano y escogió 5 piedras del arroyo que estaba allí y las puso en su saco pastoril y en el susurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Enfrentó lo que tenía que enfrentar. Enfrentó la adversidad. Y aunque todos conocemos cómo acabó la historia, porque no se trata del final de la historia que voy a hablar, pero todos sabemos cómo acabó la historia. Este muchacho derriba a un gigante con una sola roca que se incrustó en su cabeza. Y aunque todos conocemos el final de la historia y la bendición que la historia trae, podemos hacernos una pregunta: ¿cómo yo puedo en mi vida personal superar la adversidad en el futuro? Bueno, aquí hay consejos. En primer lugar, corra hacia ella, no de ella. Corra hacia ella. En segundo lugar, enfréntela. Y en tercer lugar, nunca trate de posponerla. Nunca trate de posponerla. ¿Por qué no vemos la vida de David y aplicamos esto a la vida? ¿Se imagina que David, en lugar de correr hacia el gigante, hubiera corrido del gigante? O sea, esa historia no hubiera estado allí. O sea, no hubiera estado allí. Si él, en lugar de correr hacia el gigante, hubiera corrido del gigante, él hubiera estado como todos los demás. En segundo lugar, ¿se imagina que David, en vez de enfrentar al gigante, se hubiera rendido al gigante? La historia hubiera sido diferente. O en tercer lugar, ¿se imagina que David, en lugar de enfrentar la adversidad, la hubiera pospuesto? ¿Por qué no peleamos mañana? ¿O por qué no peleamos la otra semana? ¿Por qué no peleamos cuando haga calor o cuando haga frío? Bueno, tampoco trate de ignorarla. ¿Se imagina que David hubiera ignorado la adversidad? Goliat, hermanos, era algo que no se podía posponer. Goliat era algo que no se podía ignorar. Y Goliat era algo que no se podía dejar para otro día. El beneficio de todo el pueblo dependía de ello. Y usted puede ver cómo esta victoria se da, la victoria de paz y amor que solamente Dios, por medio de su palabra, trae a nuestra vida. Miren lo que dice primera de Juan 5, del 4 al 5. Pues todo hijo de Dios vence al mundo y logra esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Quién puede ganar esta batalla? Pregunta Juan. Contra el mundo. Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Así que termino con esto. No podemos evitar la adversidad. No podemos evitar la incertidumbre que este nuevo año nos va a traer. Pero lo que sí podemos hacer es confiar en Dios con todas las fuerzas de nuestro corazón. Tener la certeza de que en medio de nuestras batallas, dice David, es Dios quien pelea por usted. Es Dios quien pelea por usted. Miren lo que dice Éxodo 14:14. Ustedes no se preocupen, le dijo Moisés al pueblo cuando estaban ya a punto de salir para la tierra prometida. Ustedes no se preocupen, el Señor es quien pelea por ustedes. Es Dios, hermanos, quien cuando de enfrentar la adversidad se trata, es Él quien pelea por nosotros. Así que estas próximas semanas vamos a hablar de ciertas adversidades que usted y yo enfrentamos, especialmente en todo inicio de año. Pero en cada una de ellas debemos recordar que es Dios quien pelea por nosotros. ¿Por qué no cierra sus ojos y vamos a orar? Y mientras usted tiene sus ojos cerrados y va a orar, yo le invito a que usted piense en algo que le cause incertidumbre en este año que está por iniciar. Algo que usted diga, no sé qué hacer, o no sé qué va a pasar con esto, no sé qué va a pasar con mi matrimonio, no sé qué va a pasar con mi familia, no sé qué va a pasar con mi trabajo, con mi economía. O alguien aquí dice, yo no sé ni siquiera qué va a pasar con mi vida. Esa es la incertidumbre de la que estamos hablando. Esa es la adversidad de la que estamos hablando. Yo
no sé qué adversidad tiene este año nuevo que está a punto de iniciar para todos. Pero de lo que sí estoy convencido, con la autoridad que las escrituras dan, es que si usted confía en Dios con todas las fuerzas de su corazón, es Él quien pelea por usted. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tu amor hacia nosotros, por el privilegio que nos das de poder escuchar este último mensaje y primer mensaje de esta serie. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. Señor, ante la incertidumbre de qué va a pasar, qué es lo que voy a enfrentar o qué me depara este año, ante esa incertidumbre queremos comenzar a confiar en ti si aún no lo hemos hecho, Señor. Si usted, querido hermano, aún no ha confiado en Dios, este es el momento para hacerlo. Este es el momento para hacerlo. O si usted probablemente aún no cree en Jesucristo para salvación, no ha depositado en Jesucristo la confianza de salvación, yo le invito a que usted se acerque a Él y Él va a perdonar sus pecados. Él va a limpiar su vida. Él lo va a hacer a usted una nueva persona. Créalo con todo su corazón. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque nos has dado principios prácticos que podemos seguir para enfrentar la adversidad en nuestra vida. Señor, en medio de un mundo que trata de encajarnos en Él, tratando de mostrarnos en qué podemos poner nuestra confianza, Señor. Mi confianza, dice David, está en ti, mi Dios y mi Salvador. Queremos confiar en ti plenamente, Señor. Queremos verte a ti y entender que en medio de todo lo que este año nos depara, eres tú quien nos hace descansar. Por eso te damos gracias, Señor. Señor, si hay alguien aquí que aún no te conoce como su Salvador, quiero pedirte por él o por ella. Y si está aquí, Señor, que esta persona pueda entender con qué propósito vino a este lugar. Tú lo trajiste hasta aquí para que él o ella te conozca, se reconcilie contigo, Señor, pueda buscar de ti. Nuestra oración es que esta noche esa persona pueda ser salva. Y si hay alguien aquí, Señor, que está pasando por alguna adversidad terrible, que no sabe cómo va a deparar el destino en este año, Dios, que seas tú quien le dé seguridad en todo lo que podamos enfrentar. Depositamos nuestra confianza en ti, nuestro Dios y nuestro Salvador. Gracias por tu palabra, Señor. Bendícela en el nombre de Jesús.